Pero Pablo, esto me da a entender que solo habían pensadores en Grecia. Yo pienso que también hay otras civilizaciones que también buscaban respuestas, respuestas de la verdad. Por supuesto, Egipto, Mesopotamia, lo que te decía, en Sumeria, que es la cuna de la humanidad, en cierta manera, donde se esbozó lo que es la escritura, el pensamiento, el lenguaje y todo lo demás, que ahí nació el lenguaje acá y de ahí se esparció por toda la tierra, ¿sí? Entonces, también tenemos las culturas indias, chinas y otras culturas que existieron y que hicieron profundas reflexiones sobre la existencia, la moral y el universo. Lo que ocurrió en Grecia fue una transición progresiva desde las explicaciones mitológicas hacia la búsqueda racional de las causas. ¿Y qué significa exactamente eso, Pablo? Significa que los primeros filósofos comenzaron a preguntarse si los fenómenos naturales podían explicarse mediante principios de observación o razonamientos lógicos, en lugar de atributos exclusivamente a las acciones de los dioses, porque obviamente tenemos que partir de la creencia en, la, en los seres divinos que reflejaban dentro del miedo humano. Pero al hacer la observación y distinguir la repetición de estos famosos fenómenos, daban respuesta a situaciones lógicas y racionales. Esto implica quizá un rechazo a la religión. No necesariamente, no necesariamente, porque más allá de cualquier situación en relación de los fenómenos naturales, hay una pregunta que en cierta manera los filósofos no pueden poder distinguir y que nos ha llevado al plano metafísico o religioso o teológico en el sentido de por qué existe la muerte, por qué nuestra vida es finita. ¿Sí? Lo que buscan era comprender la realidad mediante la razón. Esa relación entre fe y razón será uno de los temas y debates abordados totalmente hasta la fecha. Entonces, la filosofía no es enemiga de la fe. Yo diría que sería aliada y no necesariamente a lo largo de la historia ha habido conflictos, diálogos y colaboraciones entre filosofía y teología. Ahora, apartamos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y en cierta manera, el primer ramal de la filosofía fue la teología, que es el estudio netamente de la divinidad, de lo que es Dios, de lo que representa la humanidad y el propósito de la vida. Pensadores como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino demostraron que ambas pueden dialogar profundamente. Tu postulado me parece muy interesante, porque muchas personas creen que deben elegir entre pensar o creer. La historia demuestra que no siempre fue así. La filosofía puede fortalecer la capacidad de reflexión, mientras que la fe puede ofrecer horizontes de significado de trascendencia en relación de la razón humana. Em, ¿Cuáles son las grandes áreas que estudia la filosofía, mi querido Pablo? No muchas, pero podemos mencionar algunas fundamentales. La metafísica, que se pregunta qué es la realidad. La epistemología, que estudia el conocimiento. Hablando directamente, la epistemología es netamente la herramienta que nos lleva a entender lo que es científico y lo que es la ciencia y dividir el mito de la realidad. En cierta manera, la ética que reflexiona sobre el bien y el mal, la lógica que analiza el razonamiento correcto, la filosofía política que estudia las organizaciones, la sociología y el comportamiento humano. Es decir, con todo lo que tú me estás diciendo, la filosofía toca prácticamente todos los aspectos de la humanidad. Exactamente. Obviamente que en este tiempo le hemos dado, a la filosofía le hemos dado un abandono, en cierta manera, pero no entendemos que la filosofía es parte del pensamiento que nos ha llevado
nos ha llevado a las conclusiones científicas que nos ha llevado a producir tecnología. Pero más allá de eso, la filosofía nos proyecta hacia la conciencia. Desde nuestras decisiones personales hasta la estructura, a las estructuras sociales, desde el arte hasta la ciencia, desde la moral hasta la religión. O sea, netamente la filosofía nos está desarrollando en nuestra propia conciencia. Sabes que eso me hace pensar que la filosofía no es algo inútil o alejado de la realidad. Al contrario, aunque no siempre produce propuestas inmediatas, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, cómo pensamos y hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Y quizá esa sea una de las necesidades permanentes del ser humano. Lo ha sido durante miles de años. Las tecnologías cambian, las sociedades cambian, pero la pregunta fundamental permanece. Seguimos preguntándonos qué es la verdad, qué es la justicia, qué significa amar, por qué sufrimos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Y probablemente seguiremos haciéndolo mientras exista la humanidad. Así es, porque la filosofía no es simplemente una disciplina académica, es una expresión de la búsqueda humana del sentido. Como dije anteriormente, nos conlleva a reflexionar y a tener una conciencia pura de lo que es nuestra vida. Obviamente, netamente, no entendemos que filosofamos cada día de nuestra vida desde que nos despertamos en la mañana hasta cuando nos acostamos en la noche. Y esa búsqueda será precisamente el eje de nuestros próximos encuentros de reflexión sobre lo que es la filosofía, la teología, la psicología, cómo se vinculan y cómo cada una de ellas aporta al desarrollo de la humanidad. Amén. En los siguientes episodios exploraremos las grandes preguntas que han acompañado a la humanidad, analizándolas desde la filosofía, la psicología y la teología. ¿Por qué comprender al ser humano exige mirar desde distintas perspectivas? ¿Y por qué toda gran respuesta comienza con una pregunta sincera? Gracias por acompañarnos. Esto es Visiteo, filosofías, psicología y teología. Estamos viéndonos muy pronto. Mis amigos, síganos, denos sus likes. Si quieren, pregunten, pongan sus comentarios. Y en cierta manera entendamos que la filosofía nos lleva a pulir nuestra conciencia. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estaremos conversando con ustedes y adelante. Nos estamos mirando. Porque detrás de cada mito existe una historia. Detrás de cada creencia existe una búsqueda. Y detrás de cada ser humano existe una conciencia que anhela encontrar un sentido. Bienvenidos a Visiteo.